Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Quiero darles la bienvenida a esta segunda clase de pedagogía y a la vez quiero agradecerles a todos los que han ingresado a la clase 1, han participado en el foro de presentación y en el foro de debate. He leído todos y cada uno de los comentarios que han realizado. Les he respondido con varias intervenciones en distintos momentos también en cada uno de los foros. Así que bueno, aquí estamos como para arrancar la segunda clase. Tenemos en esta comisión estudiantes de distintos lugares, principalmente de la provincia de Córdoba, pero también de otras provincias, de diferentes edades, ¿sí? Algunos con trayectorias de estudios superiores previas, otros recién arrancando en la vida universitaria. Así que bueno, para todos ustedes, la bienvenida enorme y arrancamos con la segunda clase. Esta clase tiene tres objetivos. Primero, vamos a definir qué es la pedagogía y cuál es su objeto de estudio. Vamos a definir educación y vamos a caracterizar la educación. ¿Se acuerdan que habíamos planteado la consigna en el foro de debate en la que ustedes tenían que responder qué creen que es la pedagogía sin googlear y sin buscar información en ningún lado? Bueno, en base a todo lo que ustedes fueron interviniendo, yo logré hacer un pequeño resumen y hemos visto que han puesto que estudia el método de enseñanza, que es el saber enseñar, que la pedagogía es la psicología para enseñar, es la ciencia que explica el campo de la enseñanza, área relacionada con la psicología que estudia el aprendizaje, ciencia que estudia la relación de enseñar y aprender, metodología que utilizan los docentes, se relaciona con el trato de otras personas, ciencia que estudia las distintas formas de aprender, estudia cómo interactúan docentes y alumnos, estudia cómo dar las clases y el comportamiento de los alumnos, tiene como interés de estudio la educación, es decir, que estudia las distintas formas de enseñar, investiga, busca, aplica la enseñanza y por último el desarrollo de los niños en el ámbito educativo. Esos fueron los aportes que yo pude resumir que ustedes han realizado, ¿sí? Resumir digo porque habían opiniones y aportes muy similares, entonces los juntamos a todos y obtuvimos estos. Creo que estamos todos de acuerdo y con estos aportes queda muy en claro el hecho de que cuando hablamos de pedagogía sí o sí nos estamos ligando al ámbito educativo, algo que tiene que ver con enseñar, algo que tiene que ver con aprender, que no sabemos muy bien de qué se trata, pero estamos hablando del ámbito educativo. No nos pasamos a una cancha de fútbol cuando remitimos a la pedagogía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué les pregunté qué creen ustedes que es la pedagogía? Porque desde esta cátedra creemos firmemente, todos los profes que la conformamos, porque como ustedes saben hay varias comisiones, los profes pensamos que todos ustedes traen algo, que todos ustedes saben algo, ¿sí? Y que nunca partimos de la nada misma, sino que partimos de ese conocimiento que ustedes traen. Y ese conocimiento tiene un valor, ¿sí? Entonces, vamos a partir de todas estas ideas que ustedes han traído, que algunas se asemejan bastante a las definiciones correctas, otras no tanto, pero nos sirve a nosotros para saber a partir de qué ideas estamos trabajando, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a basar en este caso en la bibliografía de Enrique Bambossi, quien nos va a decir que la pedagogía es la reflexión concreta y situada históricamente cuya intencionalidad es construir una trama argumentativa del acto de educar. Entonces, es una reflexión concreta, ¿sí? Volvemos para atrás, perdón.
es una reflexión concreta. ¿Por qué? Porque tiene un ser específico, ¿sí? Va a reflexionar y construir una trama argumentativa, o sea, un argumento de educar, de la educación, ¿sí? Dice que está situada históricamente. ¿Por qué? Porque la pedagogía, al igual que la educación, al igual que la historia y demás, necesitan de un contexto histórico, de un dónde, un cuándo, un cómo, quiénes fueron los actores involucrados, ¿sí? Para poder situarnos y para poder darnos las bases para pensar, ¿sí? Entonces, esa pedagogía va a ser la reflexión concreta y situada históricamente, ¿sí? ¿Para qué? Para construir una trama argumentativa del acto de educar. Entonces, nos dice Bambossi, ¿para qué reflexiona la pedagogía? Para problematizar y para desnaturalizar. Cuestionar aquello que siempre ha sido así, de cuestionar lo obvio, lo instituido, para desmontar su arqueología y capitalizar desde una posición crítico-propositiva aquellos aspectos que nos permiten avanzar en construcciones cada vez más humanizadoras. Entonces, ¿para qué voy a mirar yo pedagogía? ¿Para qué miro a la educación? Para desnaturalizarla, ¿sí? Para problematizarla. Para eso que a mí me parece obvio, por ejemplo, a mí me parece obvio que entre a un aula y haya un escritorio más grande y es obvio que le corresponde ese lugar al docente y también es obvio que el docente va adelante y es obvio que los estudiantes van atrás, ¿sí? Que van ordenados en filas, que van sentados en sillas más bajitas. Todo eso en realidad tiene su razón de ser, tiene sus fundamentos y entonces la pedagogía lo que va a hacer es cuestionar, bueno, pero ¿por qué el docente se sienta en este lugar y no en otro? ¿Por qué el docente tiene una mesa más grande que los estudiantes? Y todas las cuestiones que van a ir surgiendo en este acto educativo que a nosotros nos parecen obvias, porque hemos ido a la escuela y porque tal vez nunca nos preguntamos, entonces la pedagogía se va a encargar de preguntarse por todas estas cosas. Y a la vez dice, capitalizar desde una posición crítico-propositiva. ¿Qué quiere decir? Me voy a preguntar, lo voy a criticar, lo voy a desnaturalizar, pero voy a proponer algo, ¿sí? Voy a proponer algo nuevo que nos permita avanzar en construcciones cada vez más humanizadoras, ¿sí? Ahora vamos a ver bien qué es esto de construcciones humanizadoras. Porque para Bambossi el educar y el formar se relaciona con prácticas humanizadoras, ¿sí? Entonces, resumiendo, el objeto de estudio de la pedagogía es la educación o el acto educativo. Y la estudia para problematizarla, desnaturalizarla y realizar nuevas propuestas. ¿Pero qué es entonces la educación? Seguimos en Bambossi. ¿Quién nos va a decir que es un hecho concreto, situado y significado históricamente, cuya intencionalidad va a ser mejorar a la persona, con un mejoramiento integral y no parcial? Así, lo que define una práctica como educativa es su intencionalidad de mejoramiento, ¿sí? Entonces no es cualquier práctica, la práctica que define Bambossi como educativa, sino aquella que busca el mejoramiento integral de la persona, ¿sí? Tiene una intencionalidad. La educación no es inocente, ¿sí? Tiene una intencionalidad y esa intencionalidad tiene que ser el mejoramiento integral de la persona. La etimología latina de la palabra educación se compone de dos raíces. Entre paréntesis, etimología es, vamos a ver desde este punto de vista las raíces más mínimas de las palabras, de la construcción de la palabra, que nos va a dar el sentido inicial o del origen de esta palabra, ¿sí? Entonces, por un lado, educación tiene la raíz exducere, que quiere decir sacar, llevar, conducir desde adentro hacia afuera, y por el otro, educare, que quiere decir criar, nutrir, alimentar, ¿sí? Entonces esto, fíjense, sacar, llevar, conducir desde adentro hacia afuera, criar, nutrir y alimentar, nos da un poco una idea de qué es la educación también, ¿sí?
desde adentro hacia afuera, o sea que el sujeto pone algo de sí también ahí, y a la vez criar, nutrir y alimentar, ¿sí? A la vez yo le estoy dando algo a ese sujeto cuando le estoy educando. Dice, la educación es una práctica social, histórica y contextualizada, ¿sí? No nos olvidemos nunca del contexto, de lo histórico, del dónde, el cuándo, el cómo, porque eso es lo que nos va a permitir situarnos, ¿sí? Es una práctica social productora, reproductora y transformadora del orden social, ¿sí? Se produce desde la educación el deber ser, es cómo tenemos que ser. Vieron que uno pregunta, por ejemplo, cómo uno se tiene que comportar en sociedad, todos tenemos alguna idea en común respecto de eso, ¿sí? Entonces, alguien produjo esos valores, ¿sí? De cómo tenemos que manejarnos en sociedad. Alguien también lo reprodujo, porque alguien dijo, no, porque en mi familia, en mi casa, nosotros creemos en esto, creemos que una buena persona se caracteriza por tal y tal y tal cosa, y a la vez dice es transformadora del orden social. ¿Por qué? Porque todo eso que se produce y se reproduce llega un momento que necesita transformarse. ¿Por qué? Porque le influye el contexto, porque somos personas, porque somos dinámicos y también somos seres históricos y vamos cambiando. Entonces eso nos va exigiendo también transformaciones. ¿A través de qué? A través de también problematizar y preguntarnos, ¿sí?, el sentido de las cosas. También nos dice que es una práctica de selección y transmisión de bienes culturales, que es una práctica de transmisión crítica de la cultura. Cuando hablamos de transmisión, hablamos de pasar de un lugar a otro, ¿sí? También de una generación a otra, de una persona a otra. Entonces se dice que el docente viene a ser el que transmite, viene a ser ese pasador cultural, ¿sí?, pero que también interfiere en esa transformación. ¿Se entiende? Ahí vamos. Educar es también una forma de operar sobre las herencias, sobre la memoria, y es a la vez hacer memoria, ¿sí? No partimos nunca de un punto cero, de un sui generis, sino que arrancamos siempre de algo previo, algo histórico que nos precede, algo que nos dio sentido y nos trajo hasta el punto en el que estamos hoy. Y educación, dice, es una práctica de filiación, ¿sí?, que significa apropiarme críticamente de mi propia cultura. Cuando mi cultura me educa a mí, me posibilita que yo pueda ser parte, ¿sí? Me apropio yo críticamente y formo parte de mi cultura. La pedagogía y la educación, ya dijimos que la pedagogía entonces es esa reflexión, ¿sí?, que está situada históricamente y es una reflexión acerca de la educación, ¿sí?, que también propone nuevas cuestiones. La reflexiona, la problematiza, la desnaturaliza y propone nuevas formas de educar, de enseñar, de hacer las cosas, ¿sí?, nuevas formas de esa práctica educativa. Estas dos tienen en común algo muy importante, que es el mejoramiento integral de la persona. Tanto la pedagogía como la educación buscan ese mejoramiento integral de la persona. Es decir, tienen una intencionalidad orientada a un estado positivo, es decir, una intencionalidad formativa. Eso es el mejoramiento integral de la persona, ¿sí? Busco que la persona se forme, que la persona crezca, ¿sí? Pero ese mejoramiento va a ser integral únicamente si cumple con determinados requisitos. Tiene que promover el desarrollo de la libertad. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad de elegir, ¿sí? Tiene que promover también el desarrollo de la razón, que es la capacidad de discernir, de darme cuenta, de diferenciar entre una idea y la otra. Y promover el desarrollo del lenguaje, es decir, la capacidad de comunicar mis ideas. Podemos encontrar también más características sobre la pedagogía en el material de cátedra, la ficha de cátedra de Bertolino, ¿sí? Yo les invito a que ustedes lo vean y a partir de allí van a realizar una actividad que va a estar plasmada en otra sección de la clase.